¿Qué tal? El día de hoy resolveremos la transferencia de calor a través de la pared de un tubo. En este caso, pues consiste en una conducción de tipo radial y resolveremos el caso más sencillo al respecto. Para ello, estableceremos que conocemos el radio interior y el radio exterior del tubo, así como que la temperatura dentro y fuera del tubo son conocidas e incluso homogénea dentro de toda la superficie. El tubo tiene una longitud L y una conductividad K. En este caso, pues la ley de Fourier tiene que establecerse en función de la posición radial, dado que la diferencia de temperatura más importante es la que se da de manera radial. Y bueno, consideremos también que pues, a lo largo del eje Z no tenemos esas diferencias y por lo tanto no tenemos transferencia de calor. Lo otro que me gustaría establecer, que es un error que se comete mucho, es que a pesar de que está en estado estable, lo que se mantiene constante no es el flujo de calor, sino el flujo de calor. Hay que entender que estas son dos medidas totalmente diferentes entre sí. Al respecto, pues me gustaría informarles que, o hacerles recordar que la superficie de transferencia de calor corresponde a la superficie SR. Esta superficie SR no es más que una superficie perpendicular al radio dentro de las coordenadas cilíndricas y esta superficie obviamente que cambia con la posición radial. En este caso lo que estamos viendo es que el área de transferencia de calor pues va cambiando conforme se aleja del centro del tubo, es decir, de empezar con una menor superficie de transferencia de calor a una mayor superficie. Entonces no podemos considerar que el flujo de calor se mantiene constante, dado que la superficie de transferencia de calor pues cambia directamente con la posición radial. En este caso, la condición de estado estable lo que considera realmente es que el flujo de calor en este sistema es constante. ¿Sí? Todo el calor que se transporta desde la superficie interna del tubo hasta la superficie externa. Lo otro es que el flujo de calor en cualquier punto dentro del tubo pues es el mismo, no cambia, dado que estamos considerando que es homogéneo dentro de toda la superficie, hablando de la temperatura, así como fuera de la misma. La ley de Fourier para este caso se establece como que el flujo de calor en la posición R es igual a menos la conductividad térmica de nuestro material por la variación de la temperatura con respecto al radio. Por otro lado, el flujo de calor de manera general se puede calcular como un integral de superficie conociendo el flujo de calor vectorial, ¿no? Que sería un integral entre Q flujo de calor haciendo un producto punto con un diferencial de superficie. La superficie en este caso, la superficie radial, estamos considerando que solamente hay flujo de calor en esa dirección y este producto punto se reduce simplemente a un producto de carácter escalar considerando lo que vienen siendo dichos componentes. Se comentó que la superficie interna del tubo es la misma independientemente de la posición dentro de la pared, es decir, independientemente de z o de teta. Y lo mismo pasa con la temperatura de la superficie externa del tubo, es homogénea, ¿no? En un problema real de flujo de fluido dentro de un tubo, es probable que esto no ocurra y que conforme el fluido se vaya moviendo, la temperatura en la pared pues sea función también incluso de z. Nosotros que no queremos abordar ese grado de dificultad, simplemente vamos a considerar que las temperaturas se mantienen homogéneas para cada una de las superficies correspondientes a lo que viene siendo las paredes del tubo. Esto también se puede explicar físicamente, que es probable que dentro y fuera estén ocurriendo cambios de fases. Recuerden que en un cambio de fases de un material la temperatura permanece constante. Así, retomando, podemos establecer que el flujo de calor radial pues permanece constante. Y esto nos simplifica bastante el integral porque simplemente se puede escribir como flux por
la superficie radial. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué superficie radial? ¿La externa, la interna o alguna de las capas intermedias que hay entre dicho valor? De manera general, sabemos que cualquiera de estas superficies radiales se establece como 2pi la posición radial. Vean que esto sería el perímetro en alguna posición radial dada por el largo del tubo. Y vean que R, lo que sí sabemos es que está acotada entre el radio interno y el radio externo, pero no podemos especificar un solo valor. Sí podemos decir entonces que pues, es función, ¿no?, de la posición radial que esté dentro todavía de la pared del tubo. Entonces lo más que podemos hacer es hacer la sustitución dentro de la definición de flujo de calor, que nos quedaría como 2pi RL, que viene siendo la superficie radial, multiplicada por menos K, la derivada de temperatura con respecto a R. Vean que en definición es parcial, pero como estamos considerando el caso unidimensional, que solamente hay flujo de calor en un solo sentido, pues para propósitos más sencillos lo manejamos como derivada total. De antemano sabemos que en estado estable el flujo de calor a través de la pared del tubo es constante, y esto simplifica bastante el cálculo. En este caso lo que tenemos es una variable dependiente, que es la temperatura, y una variable independiente, que es la posición radial dentro de lo que viene siendo el espesor o la pared del tubo. Lo que pues sigue es pues resolver esta ecuación diferencial. En este caso, por conveniencia, pasaremos todo lo dependiente de R al lado izquierdo, quedando como diferencial de R entre R, y a la derecha pues todo lo que no dependa. Fíjense que no pasaría el flujo de calor, no me conviene, de todas maneras dejaremos una expresión en términos del flujo de calor. Dicho esto, quedará como 2πL, y luego quedará lo que viene siendo la conductividad térmica. Pondremos el negativo aquí al inicio y el diferencial de temperatura, y tenemos que proceder a la integración en ambos lados. Sabemos que cuando estoy en el radio interno, en RI, pues la temperatura es TI, y cuando estoy en el radio externo, la temperatura es TO. Recordando que la integral de dr entre r, el logaritmo de r, pues nos queda que el flujo de calor no es más que el logaritmo de RO entre RI. Y del otro lado tendremos que esto es menos 2pi LK multiplicado por TO menos T. Podemos acomodar la temperatura de tal manera de eliminar el signo, no es necesario, pues, una fórmula general. De esta manera el flujo de calor para este sistema en especial quedará de la siguiente forma. En la parte superior, si no queremos poner el signo, nos quedará como 2pi LK TI menos TO, todo esto dividido entre el logaritmo de RO entre el logaritmo de RI. Y listo, tenemos una expresión matemática que nos permite conocer o determinar el flujo de calor que pasa a través de un tubo donde las temperaturas de la pared interna y externa de dicho tubo son constantes, que conocemos a lo largo del tubo, sus dimensiones obviamente, y la conductividad de dicho material. Es muy común que esta ecuación obtenida le haga una analogía similar a lo que ocurre con los circuitos eléctricos. Es decir, en los circuitos eléctricos tenemos un flujo de corriente eléctrica, una resistencia a la corriente eléctrica y una diferencia de potencial eléctrico. Aquí hay una similitud en que el flujo de calor, pues en cierta medida corresponde a un flujo de electrones.
La diferencia de temperaturas es esa diferencia de potencial y bueno, lo único que discrepa es que hablamos en términos de la conductividad térmica y aquí se puede acuñar el término de resistencia térmica. Para este caso muy específico, la resistencia interna, o perdón, resistencia térmica del sistema, no es más que el recíproco de lo siguiente, miren. La resistencia térmica se escribe de la siguiente forma. Se escribe el flujo de calor, la diferencia de temperaturas y aquí en la parte inferior se escribe la resistencia térmica. Entonces, bajo este concepto, la resistencia térmica para este sistema corresponde al logaritmo de R externo, R interno, todo esto entre 2pi LK. Y sinceramente esto nos abrevia mucho lo que viene siendo la escritura de la ecuación. Claro, ¿no? Condiciones a cumplir, que la conductividad térmica debe ser constante a lo largo del espesor de la pared. Y la misma, ¿no? A lo que viene siendo pues a lo largo de todo el tubo. Y esto nos permite a nosotros también poder extender este concepto a sistemas donde podemos tener un tubo que en su parte exterior puede tener un material aislante para disminuir la pérdida de calor hacia el exterior. Solamente concluyo indicando que este es el concepto de resistencia térmica. Y pues muchas gracias.